abrazo para todos en el nombre del Señor. Hoy vamos a estar viendo un tema, el cual se llama El hombre frente a una batalla. Ese es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis. Antes quiero entrar a lo que nos está pasando hoy en día, lo que nos está sucediendo en estos tiempos. Si nos damos cuenta, estamos en plena pandemia. Algo que nos está azotando, algo que nos está golpeando. ¿Cuántos no tenemos familiares que ya partieron? Familias que están perdiendo a seres amados. También tenemos vecinos que están perdiendo también familiares. ¿Cuántos hermanos en Cristo no han partido ya? Como también hemos visto cómo cantidad de gente ha muerto, y de esto nos ha causado dolor, nos ha causado tristeza, nos ha causado o nos ha dejado un vacío en el corazón, un dolor profundo que nos ha dejado. Aunque tenemos la esperanza y reconocemos que han pasado a una nueva vida, pero nos hacen falta. Hoy estamos ante un enemigo que no conocemos. Los médicos poco a poco están conociéndolo y van luchando poco a poco junto con los gobiernos. Están luchando para alcanzar lo mejor en estos tiempos sobre esta pandemia. Pero déjeme decirle, pero el mundo tiene que reaccionar. La humanidad tiene que reaccionar, detenerse un poco y devolvernos a Dios, devolvernos a ese primer amor. Sabemos que estamos dentro de una batalla, pero tal vez estamos luchando solo, pero es necesario invitar a Dios para que juntos hagamos, para que juntos enfrentemos esta batalla. Yo quiero ir a una historia preciosa en el libro de Éxodo, algo que nos cuenta Moisés. En este libro nos habla en Éxodo 17, del 8 al 13. Dice la palabra de Dios así. Capítulo 17, versículo del 8 al 13. En Refidim, los amalecitas vinieron a atacar a Israel. Moisés dijo a Josué: elige a algunos hombres y marcha a pelear contra los amalecitas. Yo por mi parte estaré mañana en lo alto de la loma con el bastón de Dios en mi mano. Josué hizo como lo ordenaba Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la loma. Y sucedió que mientras Moisés tenía las manos arriba, se imponía Israel. Pero cuando las bajaba, se imponían los amalecitas. Se le cansaron los brazos a Moisés. Entonces tomaron una piedra y sentaron a Moisés sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno cada lado. Así, Moisés mantuvo sus brazos alzados hasta la puesta del sol, y Josué le mató mucha gente a Amalec. Palabra de Dios. Bendito sea su santo nombre y bendito sea Dios. Hermano, dice la palabra de Dios que Moisés, dice la palabra de Dios que aquí vemos cómo venía Abimelec. Amalec era un hombre, Amalec era de la descendencia de Saúl. Venía siendo nieto de Saúl. Israel era hijo de Jacob. Entonces, ¿qué es lo que viene sucediendo entre familiares, entre primos? Vemos aquí que vienen teniendo problemas. Amalec o los amalecitas, Amalec era malo. Amalec era despiadado. De hecho, cuando los israelitas tenían varios días de haber salido de Egipto y cuando venían sobre el desierto cansados, agotados, Amalec salió al encuentro de ellos para atacarlos. Les hizo una baja bastante grande al pueblo de Israel y eso
no había tenido temor de Dios. Y como no había tenido temor de Dios, por eso mismo dijo, se la tenía guardada, de hecho, Dios a Amalec. De esta manera, cuando Amalec viene a atacar a los israelitas, no fueron los israelitas a buscar los problemas, sino que los problemas venían encima de venir el pueblo de Israel agotado, de venir en el desierto. Todavía viene Amalec con todo su gran ejército para atacar a los israelitas. Moisés le dice, miren lo que le dice Moisés, dice la palabra de Dios. Entonces Moisés dijo a Josué, elige a algunos hombres, marcha a pelear contra los amalecitas. Miren nada más, en el ejército, yo no estaba... Me cuentan que un soldado nunca pregunta, obedece, es un buen soldado. Pero el soldado que pregunta y no obedece, es un mal soldado. Entonces esto es algo precioso, porque aquí vemos cómo Josué, cuando le habla Moisés, Josué, atento a lo que le dice Moisés, escoge hombres y ve, pelea con los amalecitas. Y de esta manera, mire, Josué se va a la pelea. Pero déjeme decirle que cuando usted enfrenta una batalla, por lo menos ese es el título, cuando usted enfrenta una batalla, es necesario que usted conozca al enemigo. Es necesario que usted busque estrategias. Usted sepa cómo va a atacar, dónde va a atacar, cuál es la parte más débil del enemigo. Mire, aquí venía Moisés, aquí estaba Josué, iba a pelear con los amalecitas. Y probablemente tuvo que buscar una estrategia buena para poderlos vencer. Probablemente puso a los arqueros, digamos, puso a los arqueros en ciertas posiciones. Segundo, los de la lanza, aquellos que estaban listos para tirar la lanza, como también probablemente puso Josué. Mire, después puso a todos aquellos que venían con las espadas y lanzas también, a los escuderos, por si los amalecitas mandaban las flechas, mire, ellos podían cubrirse. Tenía que buscar estrategias. De esta manera tenemos que enfrentar la vida nosotros, buscar estrategias para poder caminar, buscar la manera de poder caminar sobre la vida. Bien, entonces vemos a Josué aquí con una estrategia preciosa. Vemos a José que viene a atacar a los amalecitas. ¿Y sabe qué? Le voy a decir a través de un cuentito. Le voy a contar a través de un cuentito. En Discover vi un pasaje muy precioso, donde los búfalos vienen caminando y había una leona que estaba hambrienta, una leona con necesidad de comer, y atacó a los búfalos. Solo la leona atacó a los búfalos y se dedicó al búfalo más pequeño, al búfalo joven. Lo atacó y se le prendió del cuello. A los pocos minutos el búfalo estaba quedando inmóvil. Cada momento que pasaba era vital para el búfalo, porque el búfalo había caído y había quedado inmóvil. Le había tapado el oxígeno. La leona, ya veo que son veraces para cazar, y de esta manera el búfalo ya no tenía mucha chance de vivir. Poco a poco los búfalos grandes y todos los búfalos empezaron a agruparse y se empezaron a acercar unos con otros, pero en manada ya fuerte se empezaron a acercar a la leona y al búfalo joven. El búfalo joven, ya totalmente inmóvil, empezaron los búfalos grandes a querer levantarlo. Le metían el cuerno debajo y lo levantaban. Mire, llegaban 2, llegaban 3 y hacían todo el esfuerzo de querer apoyar a su amigo, de querer apoyar al búfalo joven para que se levantara. Hubieron buenos intentos. Lograron poner al búfalo, como estaba con las patas hacia arriba, lograron poner al búfalo aún con las patas hacia abajo, pero el búfalo no podía moverse porque la leona no lo soltaba. Al paso del tiempo, al paso de los ratos de estar luchando,
uno de los búfalos, decidido, ese búfalo tomó ventaja y arremetió sobre la leona. Y cuando ese búfalo se dejó venir sobre esa leona, la leona sale corriendo. El búfalo joven tuvo la gran oportunidad todavía de poder respirar. Poco a poco se fue poniendo, poco a poco se fue recuperando, poco a poco se fue levantando y ese búfalo logró vivir. ¿Qué nos enseña este cuento? ¿Qué nos enseña esta parte de los animales? Si usted se da cuenta, ¿cuántas veces nosotros no hemos querido ayudar a un amigo, a un familiar? ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido apoyar o hemos apoyado tanto económicamente, tanto materialmente a una persona? Y le ayudamos, y lo paramos, y le es de beneficio a nuestro hermano, a nuestro familiar o a nuestro amigo. Le es de beneficio. Pero ¿sabe? Hay algo que le está faltando. Le apoyamos como los búfalos levantaban al búfalo joven. Pero nos falta algo. Atacar donde tenemos que atacar. Podemos apoyar, les decía, podemos apoyar materialmente, podemos apoyar en el área monetaria, podemos apoyar en muchas áreas. Pero necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos llevarle la palabra a esa persona. Necesitamos atacar a ese león, necesitamos atacar a esa leona que tiene atado a nuestro hermano. En el nombre de Jesús. Hermanos, yo sé que este cuento nos enseña mucho. Cómo la fuerza de los búfalos, cómo se unieron todos. Ya no llegó uno solo, llegó una manada. Cómo unidos, la fuerza es grande. Cómo unidos cobramos más valor. Si nosotros como iglesia, si nosotros como ministerio llegamos a unirnos en oración, vamos a ver la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios entonces que, miren, Moisés dice, le dijo, bueno, Josué, agarra a tu hombres y ve a enfrentar a los amalecitas. Y yo, dice Moisés, y yo me iré con la vara de Dios a la loma. Pero Moisés no se fue solo. Moisés llevó a su hermano Aarón y llevó a Hur. Y se fueron a la loma. En aquella loma Josué encaró a los amalecitas con la fuerza. Josué encaró a los amalecitas con la fuerza, la inteligencia y la potencia de un ser humano. A nivel físico. Pero Moisés los encaró a nivel divino. Moisés los encaró orando, clamando a Dios, aleluya. Dice la palabra que Moisés tomó, dice, estaré mañana en lo alto de la loma con el bastón de Dios en mi mano. ¿Sabe qué es lo que buscaba? ¿Sabe qué es lo que llevó? Vemos a un Moisés. Vemos a un Moisés que con ese bastón abrió el mar. Vemos a ese Moisés que con ese bastón formó una columna de fuego. Vemos a un Moisés que no utilizó. Si Moisés hubiera utilizado su bastón para herir a los amalecitas, probablemente, Dios se lo hubiera permitido. Pero no usó la fuerza, sino se fue a doblar sus rodillas. Aquí vemos, dice la palabra de Dios entonces, y sucedió que mientras Moisés tenía las manos arriba, el pueblo de Israel ganaba. Cuando Moisés tenía las manos arriba, el pueblo de Israel ganaba. Cuando Moisés se le bajaban las manos, perdía. Ahora vemos aquí una oración. Miren nada más en el verso 11. Cuando Moisés levanta sus manos, perdía su pueblo. Déjenme decirle, este hombre entró en oración. Para algunos la oración
Para algunos la oración es un compromiso. Para algunos la oración es porque la tengo que hacer. Para algunos la oración porque se ha vuelto cultural. Para algunos la oración la hace por miedo. Pero cuando usted la hace por amor, cuando usted la hace porque desea estar con el Señor, cuando usted la hace porque anhela esa presencia de Dios, las cosas cambian. Mire, aquí vemos a Moisés que vino y dijo, ustedes vayan físicamente a pelear, pero yo voy a caminar. Y Josué y Moisés, como dijera el americano, together, juntos, unidos, la fuerza, la inteligencia del hombre con la mano de Dios, aleluya. Te lo repito, la fuerza, la valentía, la fuerza del hombre, la inteligencia con la fuerza divina, juntos se ganarán victorias grandes, se ganarán batallas grandes. Juntos, de la mano de Dios, vamos a vencer. Yo diría amén a eso. Yo diría aleluya, gloria al Señor. Juntos vamos a crecer. Dice la palabra, vamos a ir a cómo nos enseña la iglesia. La iglesia, antes de ir a la iglesia, mire, la iglesia nos habla de una manera especial. Y la iglesia nos habla de dos claves importantes, fundamentales que hay. En el catecismo, la iglesia nos enseña, nuestra madre iglesia, en el catecismo, en el numeral 27-25, nos habla sobre la oración. Mire, Moisés estaba orando, Moisés estaba clamando, allá estaba luchando Josué, pero Moisés estaba buscando el rostro divino. Sabe que cuando Moisés se cansaba, mire, pareciera fácil la oración, y es fácil cuando lo hacen en amor, pero aquí vemos que necesita un sacrificio. Aquí vemos que muchas veces necesitamos una ayuda, porque Moisés si hubiera ido solo, el pueblo pierde, pero necesitó ayuda. Ahora te pregunto, ¿cómo estás tú caminando? Tal vez llevas tu hogar solo, con tu pura fuerza, con tu puro conocimiento, pero si buscas la mano de Dios, te va a alumbrar en tu camino. La iglesia nos da dos claves muy importantes, las cuales vamos a ver en este momento. Dice en el numeral 27-25, dice, la oración es un don de la gracia. Oiga bien, la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza ante Cristo, así como la Madre de Dios y los santos con Él, nos enseñan que la oración es un combate. A ver, diga conmigo, es un combate. Mire, la primera, la oración es un don de la gracia. Segundo, la oración es un combate. Ahora bien, dice, ¿contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador que hace todo lo posible por separarnos al hombre de la oración, de la unión con Dios. Ahora bien, miren lo que nos está hablando el catecismo de la iglesia. ¿Qué nos enseña nuestra madre iglesia? Dos puntos importantes. Dice, ¿cómo? Dice, contra alguien, contra nosotros mismos. Bien, nos enseña una cosa fundamental. Dice, la oración es un don de la gracia. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que pasa? La gracia es la presencia de Dios. Mire, la gracia es la presencia de Dios. Y la gracia dice que la oración es en ese momento donde uno entra en gracia con el Señor. Por eso cuando el ángel visitó a la Virgen le dijo, eres llena de gracia. Mire, cuando nosotros entramos en esa oración como entró Moisés con sus brazos levantados, entramos a esa gracia, a esa presencia, nos invade esa presencia divina de Dios.
Ahora bien, dice que nosotros, que la oración es un combate, pero también nos dice la iglesia, contra la astucia, dice, contra nosotros mismos. Bien, ahora esto es lo que yo quiero decir. Número uno, convencernos nosotros mismos. Contra nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? La iglesia nos enseña que somos nosotros los primeros que tenemos que convencernos. Que somos nosotros los primeros que tenemos que cambiar de mentalidad. Que somos nosotros los primeros que tenemos que cambiar de estilo de vida. Que somos nosotros los que nos tenemos que quebrantar primero para entrar a una nueva vida. La iglesia nos enseña que tenemos que luchar contra nosotros mismos. Quiere decir que nos tenemos que convencer nosotros mismos primero. Yo quiero que note esto. Muchos le echamos la culpa al diablo. Muchos le echamos la culpa al tentador. Pero somos primero, fíjese, ni él está primero. Nosotros nos tenemos que convencer, quebrantar. Nosotros convencidos nosotros mismos. Y convertidos a una nueva criatura, a una nueva persona. Entonces, vamos convertidos en esa nueva persona. Nosotros es como vamos a ir cambiando. Lo primero que tenemos que convencernos, primero, y después ir contra la astucia del tentador. Entonces, ¿qué nos dice la iglesia? Cuando ya nosotros estamos convencidos, ya no vamos a ir a enfrentar solos. Al enemigo, al tentador, no se le llega solo con la fuerza humana. Al tentador no se le llega solo con la voluntad. Al tentador no solo se le llega porque yo soy fuerte, porque yo soy hábil, porque yo soy inteligente. Al tentador se le lleva con toda la inteligencia y con todo el poder divino. Cuando ya nosotros nos hayamos convencido, entonces vamos a ir, dice, en contra de la astucia del tentador que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración. Ahora bien, aquí ve usted que vamos a ir contra la astucia. Quiere decir que es inteligente. Quiere decir que el tentador, la iglesia nos está descifrando que el tentador es inteligente. Que el tentador sabe cómo llegar a las batallas. Y nosotros tenemos que aprender. La primera fase es convencernos nosotros mismos. Y después, no ir con solo nuestra inteligencia, sino con la mano de Dios. Como dije, together. Juntos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versos 164. Dice la palabra de Dios así: 7 veces al día yo te alabo por tus juicios que son justos. Mire qué maravilla. Bendito sea Dios y bendita sea su santa palabra. Aquí vemos cómo David, o cómo el salmista nos está enseñando la manera que él oraba. Cómo el salmista nos está enseñando a abrir el corazón al Señor. Mire cómo nos enseña David. Un hombre que era rey, un hombre que dirigía una nación, pero era un hombre que le daba tiempo a Dios. Un hombre que lo amaba a un pueblo completo. Ese pueblo que amaba a David, pero David les enseñó también que 7 veces al día alababa al Señor. Mire qué maravilla. Ahora le voy a decir por qué Dios amaba a David. Ahora se da cuenta por qué Dios amaba tanto a David y por qué Dios decía que David tenía el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre le danzaba. Y no importaba quién lo viera, no importaba quién se molestara, ni quién se burlara de él, ese hombre le danzaba a Dios de una manera extraordinaria. Ese hombre le danzaba con el corazón. Y cuando ese hombre tenía que ayunar, ayunaba.
por muchos días. Y cuando ese hombre tenía que orar, ese hombre nos enseña y dice, 7 veces, dice el salmista, 7 veces al día yo te alabo. Qué maravilloso sería que de nuestro corazón saliera ese tiempo para el Señor, para dárselo a Dios. 7 veces al día. Es impresionante, es maravilloso. Así dice la palabra de Dios. Y por eso David se supo ganar el corazón de Dios. Esta es una clave para llegar a tentar el corazón de nuestro Dios a través de la oración. Mira, Moisés tenía sus manos levantadas. Mira, Moisés comprendió bien esto. Por eso Moisés se fue a orar. Por eso Moisés se fue a clamar al Señor. Por eso Moisés nos enseña que la oración es importante. Que Dios, en esta pandemia, hay una familia que le llegó el COVID, que le llegó la enfermedad. En la familia había un hombre de 90 años. Y en esta familia todos estaban preocupados, todos salieron positivos y estaban bien malos. Y lo que ellos anhelaban era que alguien fuera a traer al señor, al anciano de 90 años, porque ya estaba muy grande. Y dijeron, él no va a soportar. Uno de los hijos viajó muchas horas, 3 días. Viajó 3 días para poder llegar. Esta historia es real. El hijo llegó 3 días para poder llegar de un estado a otro. Y cuando llegó fue porque el Señor dijo, yo de mi casa no voy a salir. Yo aquí voy a estar con ustedes. Cuando el hijo que viajó los 3 días llegó a casa para recoger al papá, para que no se fuera a infectar, el papá los reunió a todos y les dijo, yo oro, oiga bien, yo oro 6 veces al día. Y en una de las oraciones que tuvo, Dios me dijo que ninguno de mis hijos iba a morir. Y en esa oración Dios me dijo que yo no iba a ser infectado, que Él me estaba cubriendo. Y por eso yo no me muevo de esta casa. Y dijo, yo oro 6 veces al día. Y si hay un árabe, le dijo al hijo, si hay un árabe que ora 6 veces al día, yo voy a orar 8 veces al día. Déjeme decirle que este hombre, estamos hablando de la oración. Estamos hablando de un Moisés que tiene los brazos levantados. Estamos hablando de una persona que está orando. Estamos hablando de una persona que Dios le está revelando en esa presencia, como dice la iglesia. Este hombre en las 6 oraciones que hace al día está lleno de la presencia de Dios. Es un don de una gracia maravillosa. Y ese hombre lleno de esa presencia enfrentó esta enfermedad no solo con su inteligencia, sino con la oración, con la mano del Señor. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo está enfrentando la vida? Yo le pregunto a usted cómo está enfrentando el caminar sobre la faz de la tierra. Yo le pregunto a usted cómo está enfrentando estos tiempos. ¿Cómo está guiando a su familia? Usted es de los hombres que sigue guiando a su familia con la inteligencia, solo con la fuerza humana. Usted va a una batalla. Usted va a una batalla sin llevar mucho conocimiento. Y hoy lo invitamos en el nombre de Jesús a que se acerque. Hoy lo invitamos en el nombre de Jesús a que busque al Señor para que juntos
caminemos hacia esa batalla. Yo quisiera, ahí donde está usted, que cierre sus ojos en el nombre de Jesús. Ahí donde usted está, cierre sus ojos en el nombre de Jesús. Que usted se detenga un momento. Que usted piense un momento. ¿Cuántos años de su vida ha luchado solo? ¿Cuántos años de su vida ha caminado solo? ¿Cuántos años de su vida ha ido luchando? Ahora lo invito a que invite a Dios a su corazón. Ahora lo invito a que invite a Dios a su vida. Ahora lo invito a que le abra su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo invito a que camine con Él. A que empiece a ganar las batallas. No solo con la inteligencia, sino con el poder divino. Sino con el poder y la mano de Dios. Sino con el callado. Sino con el bastón de nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Bendito sea su nombre. Bendito sea Dios. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oh Dios Todopoderoso. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, estamos clamando, Señor, suplicando, oh Dios, que abras nuestro entendimiento, Señor. Suplicamos, oh Dios Todopoderoso, que enciendas nuestro corazón de un amor, un corazón ardiente, un corazón glorioso, un corazón que te alabe, un corazón que te glorifique, un corazón que busque de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, este día, Padre. En el nombre de Jesús, oh Dios Todopoderoso, clamamos, Señor, por toda la humanidad, Señor. Padre, suplicamos, Señor, por lo que está sucediendo, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos la fuerza de lo alto, Señor, para seguir adelante. Ya no queremos caminar solos, Señor. Ya queremos caminar de tu mano, de tu ser. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito sea su santo nombre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das y nos permites. Tú que eres grande y maravilloso. Tú que vives y reinas en unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos.